Bienvenidos al canal Ciencia, Historia y Deporte. Hoy vamos a hablar de un deportista tan genial como polémico. Un hombre que triunfó en su disciplina deportiva de una manera fulgurante, pero al que su difícil infancia y sus excesos en años de gloria provocaron muchos paseos por el infierno. También es un hombre que finalmente ha aprendido la lección de todas esas decisiones desastrosas que han enturbiado su vida y por fin camina con una senda firme, ayudando a sus amigos e inspirando a otros para que no cometan los mismos errores. Y ese tipo de historia nos encantan en el canal. Sin más, desde el canal Ciencia, Historia y Deporte, Mike Tyson, el terror de hierro. Michael Gerard Tyson, más conocido como Mike Tyson, nace en Brooklyn el 30 de junio de 1966. Tuvo la desgracia de nacer en una familia pobre y completamente desestructurada, donde su padre les había abandonado y su madre a duras penas podía mantener a sus 3 hijos, llegando incluso a vivir en edificios abandonados al no poder pagar un alojamiento. En la escuela recibió bullying por su forma extraña de hablar y por llevar ropa muy usada y rota. Este motivo fue suficiente para que los niños de la clase la tomasen con él y fuese objeto de burlas y violencia a diario. Empezó a fraguarse así el futuro carácter de Mike, lleno de odio y resentimiento, desconfianza y ganas de devolver el daño sufrido. Según cuenta él mismo, para no sentirse tan solo, empezó a cuidar unas palomas, pero uno de los matones de la escuela encontró dónde las guardaba y mató una de ellas delante suyo. Entonces se dejó llevar por su ira y dio una paliza al niño que había osado matar a su amiga. Gracias a esto, el resto de chicos empezaron a tenerle respeto, lo cual le gustó, e inició su primer viaje al infierno. Con tan solo 11 años, juntándose con malas compañías y delinquiendo como su forma de vida habitual. También se inició en las peleas callejeras con apuestas, descubriendo que se le daba bastante bien y ganando casi siempre. 2 años después, a los 13 años, había sido arrestado cerca de 40 veces, por lo que tuvo que ir a escuelas especiales donde se le suministraban drogas regularmente para controlar su agresividad. Al continuar reincidiendo y llegando a agredir a un interno del reformatorio donde se encontraba, acabó en un centro penitenciario. Allí conoció a Bobby Stewart, un exboxeador profesional al que Tyson retó pensando que derrotaría fácilmente. Pero tras unos segundos de combate y un par de golpes al cuerpo, Stewart tumbó al joven dejándolo en estado de shock. Creía que era un gran peleador y ese tipo le había mandado al suelo como si nada. Entonces le pidió que le enseñase y el boxeador hizo un trato con él. Si cambiaba de actitud y era amable con las personas del centro, se lo pensaría. El joven Mike accedió y cumplió con lo prometido. Mejoró su actitud, así que Bobby empezó a entrenarlo. Se dio cuenta que tenía un talento especial para el boxeo. Después de unos meses de entreno, tomó una decisión sin la que probablemente Mike Tyson sería el mito del pugilismo que es a día de hoy. Decidió presentárselo a Cus D'Amato. El dueto que formaron estos dos como maestro y pupilo fue épico. Con el inconmensurable talento de uno y los conocimientos del otro, se volvieron un tándem invencible. Pero su relación llegó mucho más lejos de ahí. Para Mike, el veterano entrenador se convirtió en el padre que nunca tuvo, llevándolo por el buen camino
e incluso cogiendo su tutela legal cuando su madre murió de cáncer, teniendo 16 años. Durante su época como boxeador aficionado, empezó a apuntar lo que unos años después sería a nivel profesional. Fue varias veces campeón de las Olimpiadas Juveniles, campeón de Colorado derrotando a todos sus rivales en el primer asalto. Ganó los Guantes de Oro en 1984. Todo el mundo pensó que conseguiría una plaza para las Olimpiadas de Los Ángeles, pero perdió contra Henry Tillman, de una manera controversial, quedándose este último con la plaza. Aún así, ya había demostrado que era una gran promesa para el futuro de los pesos pesados, por lo que no se lo pensó más y en 1985 pasó al profesionalismo de la mano de su entrenador y manager, Gus D'Amato. Sus inicios en el boxeo profesional no pudieron ser mejores. Iba de victoria en victoria, la mayoría de ellas en el primer asalto. Tanto llegó a llamar la atención que la ESPN retransmitía sus combates frecuentemente. Todo iba viento en popa, camino a la gloria, la vida le sonreía, estaba en la cima del mundo. Pero desgraciadamente, el destino le quitaría a casi la única persona del mundo que le había hecho sentir querido y al que respetaba y quería como un padre. Gus D'Amato moría el 4 de noviembre de 1985 de neumonía, dejando huérfano al joven Mike. Todo el mundo cuenta, y el propio Tyson confirmó años después, que esto fue para él un golpe moral de envergadura mayúscula, influyendo y de gran manera en su errático comportamiento los años futuros. Sin la persona que le hacía de guía y brújula en la vida, poco a poco fue perdiendo el norte. Antes de eso, aún tuvo unos años gloriosos, inspirado por la promesa que le hizo a su entrenador antes de morir: ser campeón del mundo. Tras 14 combates como profesional, con 11 KOs, y demostrando una superioridad muy grande hacia sus rivales, llegó incluso a noquear al hijo del legendario Joe Frazier, Marvis Frazier, en el primer asalto. Le llegó el momento de pelear por el título. En este caso, por el título mundial de la CMB contra Trevor Berbick, el día 22 de noviembre de 1986. Lo dejó KO en el segundo asalto, apabullando al defensor del título y arrebatándole el cinturón, siendo el campeón del mundo de los pesos pesados más joven de la historia, con 20 años, récord que aún ostenta. Pero aún le quedaba un objetivo: unificar la corona de los pesados con un único campeón para las distintas federaciones. Así, el 7 de marzo de 1987 se enfrentó a James Smith, arrebatándole el título de la AMB. Posteriormente, el 1 de agosto de ese mismo año, peleó contra Tony Tucker, consiguiendo también el título de la FIB. Pero a pesar de ello, Tucker había aguantado todo el combate. Y es que Tyson empezó a aumentar sus salidas nocturnas y no estaba tan bien preparado para la pelea de ese día. Ahora que ya tenía en su poder los 3 títulos mundiales del peso pesado y era el campeón unificado, decidió enfrentarse al último hombre que había conseguido esa hazaña antes que él, Larry Holmes, un excelente boxeador, aunque ya no en su mejor momento. Había también un cierto aire de revancha en ese combate, ya que Holmes fue el último boxeador que peleó contra Muhammad Ali, estando este ya muy mermado y con algún síntoma de Parkinson, y le había derrotado dejando una muy mala imagen de este último. Tyson, admirador de Ali, juró que algún día lo vengaría. Larry Holmes nunca había sido derrotado por KO en sus 50 combates como profesional. Logró ser campeón del mundo en todas las distintas federaciones y traía un récord de 48-2 antes de la pelea con Tyson. Fue derrotado por KO en el cuarto asalto, después de recibir una auténtica paliza. Posteriormente, se enfrentó al último boxeador de primer nivel que le quedaba por derrotar, Michael Spinks. Invicto,
ex campeón del mundo de la FIB, había derrotado en 2 ocasiones a Larry Holmes, el único que lo había hecho antes de nuestro protagonista. La pelea, en junio de 1988, generó una gran expectación y fue el combate mejor pagado para la televisión durante muchos años. Había expertos que pensaban que este hombre por fin acabaría con el reinado de terror de Tyson. Mike lo noqueó en 92 segundos del primer asalto, de una manera brutal. Estaba en el top de su carrera. Era rápido, fuerte, golpeaba como el mismísimo demonio, tenía una defensa impenetrable. Causaba auténtico terror entre todos sus rivales. Si hubiese mantenido la concentración y determinación por el deporte, hubiese sido invencible durante años. Pero todo esto se empezó a torcer. Algo empezó a no ir bien en la vida de Tyson. Se casó con la actriz Robin Givens. Fue un matrimonio tortuoso, llegando incluso en momentos a grotesco, como una ocasión en que la actriz ponía verde a su marido en televisión con este delante suyo. Finalmente se separaron, y este empezó con una vida de desenfreno, mujeres y drogas, descuidando sus entrenos y llenando su vida de excentricidades. Contrató como manager a Don King, un personaje que solo se preocupaba por sí mismo y que incluso acabó robándole, al que, según cuentan, Tyson durmió de un puñetazo al enterarse. Aunque logró alguna victoria más por el camino, su nivel estaba lejos del que fue un par de años atrás. Perdió sus hábitos de entrenamiento y cuando se enfrentó a Buster Douglas el 11 de febrero de 1990, según reconocía el propio Mike, había pasado el día previo con varias mujeres practicando sexo y drogándose hasta altas horas de la madrugada. El resultado fue una de las mayores sorpresas de la historia del boxeo. Buster Douglas noqueó a Tyson, arrebatándole así los títulos mundiales. Tras la derrota con Douglas, comenzó de nuevo a entrenar en serio, ganando varios combates por el camino, entre ellos a Henry Tillman, el que le quitó la plaza para las Olimpiadas del 84, y al que venció en el primer asalto. Todo estaba preparado para recuperar los títulos mundiales frente a Evander Holyfield, que había derrotado a Buster Douglas, pero fue denunciado por violación antes de poder celebrarse el combate. En marzo de 1992 fue condenado a 6 años y $30.000 de indemnización a la víctima e ingresó en prisión. Allí se convirtió al Islam y fue puesto en libertad a los 3 años y 8 meses por buen comportamiento. Aún así, nunca regresó el Tyson de antes. Hizo que lo peor de su carácter tomase fuerza y controlase sus acciones desde entonces. Por cierto, él sigue diciendo hasta día de hoy que no cometió ningún delito y fue todo un montaje. Lo cierto es que para agosto de 1995 volvió a boxear contra Peter McNeely, un macarra bravucón que no le aguantó en pie más que unos segundos. Y tras alguna victoria más, se enfrentó a Frank Bruno por el título de la CMB, al que derrotó en 3 asaltos. Y posteriormente, ya en 1996, consiguió también el de la AMB contra Bruce Seldon, el cual solo aguantó un asalto. Durante estos años, derrochaba el dinero con extravagancias tales como comprar 2 tigres de Bengala, que tuvo que acabar vendiendo, o pagar a un tipo cerca de $300.000 anuales por ir vestido por su mansión con traje militar y gritar de tanto en tanto «¡Zafarrancho de combate!», lo que demostraba que aunque había vuelto a la senda de la victoria, algo no estaba bien en su interior. Y entonces, el 9 de noviembre de 1996, enfrentó a su más conocida némesis, Evander Holyfield. Tyson era el gran favorito en el combate, pero contra todo pronóstico, Holyfield hizo un combate excelente y acabó venciendo en 11 asaltos
por KO técnico. Mike acusó a Evander de estar continuamente propinándole cabezazos para entorpecerle y dañarle, maniobra que es ilegal, siendo esto ignorado por el árbitro. Pero si un combate es recordado en el boxeo reciente hasta día de hoy, es la pelea de revancha entre estos dos titanes, llevada a cabo el 28 de junio de 1997. El combate seguía los derroteros del anterior. Tyson se volvió a quejar de varios cabezazos ilegales por parte de Holyfield. De hecho, el árbitro lo sancionó. Y en el tercer asalto, y frustrado al ver que no podía dominar la pelea, mordió la oreja de su rival repetidamente hasta llegar a arrancarle un pedazo. Fue descalificado, multado con $3 millones que saldrían de su bolsa de la pelea y retirada su licencia durante año y medio. Esto ya fue completamente el final de Mike Tyson. Nunca volvió a ser ni la sombra de lo que fue. Desde entonces hasta el final de su carrera, fue prácticamente arrastrándose por los cuadriláteros. Alternó victorias y derrotas, con rivales que en su día no le hubieran aguantado un solo asalto, pero tenía contraída una gran deuda con Hacienda y tenía que seguir boxeando para saldarla. Su último intento de reconquistar la gloria fue el combate que disputó con el entonces campeón Lennox Lewis el 8 de junio de 2002. Lennox acabó con él en 8 asaltos, dejándolo KO. El 30 de junio de 2004, enfrentándose a Danny Williams, un boxeador que no se hubiese atrevido siquiera a subirse a un ring con Tyson unos años antes y fue derrotado por KO en el cuarto asalto, que decidió retirarse del boxeo profesional. En unas emotivas declaraciones dijo: "No voy a seguir engañándome, ni degradando este deporte. Se acabó". Con los años, Mike ha sabido reconducir su vida y actualmente es una celebridad simpática y agradable. Participa en muchos cameos de películas, anuncios y series. Sabe reírse de sí mismo e incluso tiene un podcast de éxito donde cuenta, entre otras cosas, las lecciones que la vida le ha dado tratando de ayudar a otros a no caer en las mismas debilidades y errores. Especialmente emotivo es el momento en que con lágrimas explica que no quiere que vuelva nunca la persona que fue en el pasado. Because that's all I was an annihilator, that's all I was born for. And now those days are gone, it's empty, I'm nothing. I'm working on being the art of humbleness. Can you believe in me? That's the reason why I'm crying, because I'm not that person no more. And I miss them. Because sometimes I feel like a bitch. Because I don't want that person to come out, because if he comes out, hell is coming with him. Así que es un hombre con muchas luces y sombras, muchos viajes de ida y vuelta al infierno, y parece ser que de manera definitiva redimido para provecho de la sociedad. Fue el malvado más grande del ring, un despiadado noqueador que aplastaba a sus rivales con una vida personal más que de dudosa ejemplaridad. Pero también alguien que, luchando contra sí mismo, dejó atrás todo eso: su infancia penosa, sus tragedias personales, sus delitos y excesos. Cambió y se hizo mejor a sí mismo e intenta hacerlo con otros. Además es, a nuestro juicio, el mejor boxeador que jamás pisó un cuadrilátero. Técnico, fuerte, rápido y letal. Por eso hemos querido rendirle nuestro pequeño homenaje desde el canal. Iron Mike, el hombre más temido del boxeo. Y hasta aquí nuestro nuevo vídeo de temática deportiva. En breve volveremos a subir contenido al canal. En este caso hablaremos de ciencia. Gracias por ver el vídeo y un saludo.